Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo van? Pura vida. Buenas, profe. Pura vida. Vamos a ver, ya creo que ya estamos. Bueno. Eh, Vamos a compartir esto no. Esto no. Bueno, gracias ahí ya para los que enviaron la tarea, ahí lo recibí. Yo espero ahora, lo que voy haciendo es cada semana voy a ir generando ahí un archivito de Excel y lo voy a ir poniendo en el TEC digital para que vayan viendo el avance de los puntos. Estamos teniendo extras para que no se quede nadie por fuera, ¿verdad? Y que vean, a ver, a veces yo me olvido, me equivoco, ¿verdad? Entonces que ustedes de una vez vayan controlando esto conforme avanzamos en el semestre. Bueno, vimos la semana pasada algunos detalles, ¿verdad? De lo que eran los modelos más generales de amplificadores. Les subí por fin ahí pasado en limpio el análisis que hicimos de cuando tenemos amplificadores en cascada. Sobre todo evaluando los efectos que hay, ¿verdad? Debido a las impedancias no ideales que tienen los amplificadores. Entonces, lo que vamos a hacer ya es entrar de lleno, ¿verdad? En las configuraciones fundamentales que vamos a usar este semestre, que vamos a estudiar. Ustedes ya conocen una fundamental, la vieron por encima a final del curso pasado, que es la emisor común o common source, dependiendo del tipo de transistor. Vamos a volver a hacer los análisis en pequeña señal de las mismas, vamos a generalizarlas un poco más y también vamos a repasar muy brevemente el tema de polarización. La idea es hoy cubrir el tema de polarización muy en paralelo con las configuraciones ya de ganancia en sí de los circuitos. Y vamos a hacer un par de ejemplos entre hoy y la semana que viene, el miércoles, de dos circuitos resueltos en el Rasabi. Bueno, uno es un ejemplo que vamos a modificar y el otro es un ejercicio. Y los vamos a resolver utilizando pues, lo que vamos a ir estudiando a lo largo de estas primeras semanas y luego los vamos a verificar vía el T-Spice para que ustedes vayan practicando esa herramienta. En estos, supongo que ya debe tener la encuesta preparada el estudiante asistente para que les comunique cuál día fue seleccionado. Hoy le voy a recordar que lo haga. Y la idea es que igual yo de todos estos ejemplos que vamos resolviendo en Spice, yo les voy subiendo en el TEC Digital las soluciones que yo voy montando para que de una vez ustedes tengan, digamos, circuitos ya funcionales de los cuales partir para que vean cómo se importan los modelos, cómo se generan los análisis y demás, para que sea más fácil, digamos, luego para ustedes resolver sus propios problemas. Yo el problema que tengo ahorita es que como cambié la computadora, tenía una Mac, pero tenía la Mac vieja, la que venía con Intel, y me pasé al M1. El M1 ya no corre Wine, hay que pagarlo, porque yo tenía el LT-Spice de Windows, porque era más fácil para mí dar ejemplos, darles ejemplos a ustedes y que yo se los resolvía por aquí también en vivo, digamos, en la computadora. Si ustedes tenían dudas, ustedes me mandaban el circuito, yo lo montaba. El problema es que ahora tengo el que es el LT-Spice de Mac y los menús son distintos y no he encontrado la manera de hacer correr todavía el Wine para poder simular en esta Mac, pero utilizando la versión de Windows. Entonces, denme unos días para solucionar eso. Hoy vamos a hacer los ejemplos. Creo que vamos a hacer uno nada más. Se los voy a mostrar tal cual lo resolví ya está resuelto. En realidad no se los voy a mostrar cómo se ve en el simulador, pero no quiero luego confundirlos, ¿verdad? Porque los menús son bastante distintos entre las dos versiones del T-Spice. De hecho, esa es una de esas pocas ocasiones donde los menús de Windows están mejor hechos que los de Mac. La verdad que los menús de la versión de Mac del T-Spice son terribles, son fatales y no ayudan mucho. Entonces, voy a tratar de corregir eso para la semana que viene. Bueno, entonces, como ustedes ven, estuvimos hablando un poquito, ¿verdad?, de lo que implica la polarización. Vamos a
a repasarla muy rápido ahora. La idea es como ver los esquemas generales de polarización, pero en realidad nos vamos a quedar con solo dos. Por eso es que yo no me voy a meter en detalle en ellos, porque a la hora de la verdad solo existen dos esquemas de polarización prácticos que vamos a utilizar a lo largo del semestre y que son los que generalmente se utilizan para cualquier sistema de diseño, que es la polarización por divisor de corriente y su variación con degeneración en el emisor o en la fuente, y la polarización por fuente de corriente. Entonces tenemos el divisor de tensión con degeneración en la fuente o en el emisor y el circuito polarizado por fuente de corriente. Y normalmente son los que vamos a utilizar, ya sean discretos, circuitos discretos, donde es lo más común utilizar el esquema de divisor de voltaje, o en sistemas integrados, donde lo más común es utilizar más bien la polarización por fuente de corriente. Entonces, por eso los otros esquemas de polarización no los vamos a ver, aunque son válidos, vamos a ver por encima de la autopolarización también, pero no nos vamos a meter mucho en ese detalle porque no son tan utilizados a la hora de la verdad. Entonces, recordando de la clase anterior, la idea, ¿verdad?, del punto Q es llevar a mi circuito a un lugar donde voy a aprovechar al máximo la transconductancia del circuito. ¿Se acuerdan? Yo les dibujé una curvita, ¿verdad? Y la podemos volver a dibujar acá. En realidad lo que uno quiere, digamos, si esto es para un transistor, voy a exagerar, ¿verdad?, la exponencial, aunque la exponencial es mucho más rápida, ¿verdad? Voy a hacerla un poco más lenta, en que vamos a tener una tensión base emisor de entrada en el transistor y medimos su corriente de colector. Lo que a mí me interesa en el punto Q es situarme en alguna región, ¿verdad?, de estas donde la transconductancia es máxima, donde está pendiente, ¿verdad? Que recuerden que esto me define la transconductancia, ¿verdad? La variación en pequeña señal, ¿verdad?, de la tensión base emisor con respecto a la corriente de colector para un determinado punto Q, ¿verdad? Esto me define la transconductancia. Yo voy a buscar un lugar donde maximice eso, pero a la vez, como anotaba muy bien, creo que fue Johan la vez pasada, donde sí me asegure también que no estoy recortando la señal de salida. O sea, tengo que tratar de también verificar que mi excursión, o sea, la variación que yo tengo acá de la tensión de salida no se vea recortada, ¿verdad?, por algún fenómeno ahí. Entonces, esto es un proceso iterativo, en realidad es empírico. No se resuelve de una manera analítica perfecta, porque no es posible por todas las variabilidades que tenemos en el transistor y por el hecho de que, bueno, hablando de variabilidad, una cosa es el modelo y otra cosa es el transistor real, ¿verdad? Y el transistor real, pues, se aparta en mayor o menor grado del modelo y uno, pues, no pretende ser preciso porque dicha variación va a existir, ¿verdad? Y de todos modos, como va a ver al final del curso, existen maneras ya más adecuadas más adelante de mejorar la precisión de mi circuito, eliminar esa variabilidad, utilizando técnicas como la realimentación. De hecho, vamos a ver una indirectamente hoy. Y olvidándonos de tratar de ser muy precisos, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que el beta, la corriente de saturación en reversa, todas esas cosas son funciones de la temperatura, la tensión térmica. Ustedes lo recordarán del curso anterior. Entonces, tenemos ahí un montón de parámetros jugando. La temperatura, la variabilidad de los componentes, la variación en la alimentación, en fin. Y no vale la pena entonces ponernos muy finos, ¿verdad?, con soluciones de 5 decimales. Si tenemos otros parámetros como el beta, por ejemplo, que pueden variar hasta un 20% entre dispositivos, o parámetros que son altamente dependientes de la temperatura, como la corriente de saturación en reversa. Entonces, bueno, recordaremos, ¿verdad?, de CC, que normalmente yo puedo partir mi análisis, si el circuito es lineal, aunque te puede hacer también a nivel no lineal, pero digamos uno generaliza sistemas no lineales, aunque en realidad no es tan cierto lo que uno dice. Uno puede partir el análisis de mi circuito en dos partes. En este caso, sí podemos partirlo sin preocuparnos de que el transistor sea no lineal, porque el análisis no lineal de mi transistor lo vamos a circunscribir solo al análisis de corriente continua. Y la parte lineal, en la cual podemos utilizar todos los teoremas que conocemos de
de ley de Ohm y estas cositas que son teoremas de lineales, ¿verdad? El teorema Thevenin, el teorema de Norton, los vamos a concentrar en el análisis de pequeñas señales, donde nos vamos a mover en zonas de las curvas, digamos, características del transistor, que de alguna manera, ¿verdad? Si yo le hago un zoom a esta región acá, se pueden aproximar a una recta. ¿Okay? Un truco. Por supuesto que en el análisis en CC sigue siendo válido las leyes de Kirchhoff, porque las leyes de Kirchhoff funcionan para sistemas lineales o no lineales, ¿verdad? Y las demás leyes que ustedes conocen de circuitos, ¿verdad? La ley fundamental del capacitor, la corriente del capacitor igual a C de V de T, o la misma ley fundamental del inductor, ¿verdad? La tensión del inductor igual a L de I de T, que son relaciones, digamos, que aunque las ecuaciones diferenciales son lineales, bueno, se pueden aplicar en este caso sobre redes donde tenemos los fenómenos no lineales como los del transistor, con ecuaciones exponenciales o cuadráticas. Pero digamos, para los demás análisis nos vamos a concentrar entonces en CA solo en un análisis en pequeña señal dentro de los teoremas lineales que ya conocemos. Entonces vamos a hacer lo que se conoce como superposición. Normalmente, ¿verdad? Cuando uno va a analizar circuitos, que eso es lo que uno hace en los exámenes, que es lo más aburrido, entonces uno tiene que hacer partir de esos dos mundos y seguir las reglas, ¿verdad? Fundamentales, ¿verdad? De transformación entre un mundo y otro, ¿verdad? Entonces, en particular, digamos, cuando se tienen fuentes de tensión, y esta es una fuente de tensión, no es un capacitor, aquí esta diapositiva tengo que cambiarla, pero así viene mal al wasabi. Las fuentes de tensión se cambian por cortos, ¿verdad? Y las fuentes de corriente por abiertos. Estamos suponiendo que son fuentes perfectas en CC, ¿verdad? O sea, que no tienen un componente en CA, lo cual no es cierto, pero bueno, estamos haciendo nuestro primer análisis. Y de tal manera que nos quedamos en mi análisis en pequeña señal solo con fuentes dependientes. Estas fuentes que están acá no son fuentes independientes, son fuentes dependientes. Entonces aquí capaz que este dibujito tengo que modificarlo porque es medio confuso. Así que de hecho no sé por qué está así en las diapositivas, porque en el libro está bien hecho. Entonces lo que voy a hacer es más bien bajar las figuras del libro y cambiar esta diapositiva para que se vea más mejor, dirían por ahí. De hecho, no encuentro ese dibujito por acá. Debe andar por ahí. Pero voy a buscar a ver si ahí capaz que esas cosillas ya están corregidas. En todo caso, algo que tenemos que considerar cuando vayamos a hacer estos trabajos, sin embargo, y eso es algo que yo quisiera que ustedes fueran aprendiendo de una vez, es que acá la idea de esto no es que ustedes aprendan a ser expertos analizando circuitos, sino que sean, que conozcan o que tengan la intuición necesaria para diseñar esos circuitos, por lo menos en un primer nivel. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Ok? Obviamente eso requiere conocer la teoría un poquito y la manera en que funcionan los dispositivos, pero en realidad lo que yo quiero es más darles criterios de cómo desarrollar un circuito, diseñar un circuito en alguna de estas topologías que podamos utilizar en la vida real y que ustedes van a utilizar, digamos, o que por lo menos van a tener que resolver en los cursos de laboratorio que tienen más adelante. Por eso es que en realidad este es el caso fundamental y es el que yo les voy a insistir en el proyecto final y en algunos ejercicios extra que les voy a ir dejando para que ganen puntos extra a lo largo del semestre. El diseño, como ustedes ya saben, es un proceso iterativo, ¿verdad? Ustedes, capaz que los de electrónica no tanto, porque a esta altura no han hecho mucho diseño, pero ya los de computadores lo han hecho, ¿no? Porque ustedes han trabajado en cursos de programación y han tenido que resolver problemas. Y bueno, a no ser que alguno de ustedes sea muy carga, y no dudo que debe haberlo por aquí, alguno de ustedes que sea muy genio, ¿verdad? Normalmente, ustedes saben, ¿verdad? Que resolver un problema es un proceso iterativo. Y que nunca el código o el programa que ustedes imaginan de entrada es el que termina, ¿verdad? Funcionando. Hay que hacer una propuesta, una aproximación, revisar, volver para atrás, corregir, ¿verdad? Entonces es un proceso iterativo. ¿Dónde nos vamos acercando? Vamos convergiendo, ¿verdad? De a poquito a la solución. Entonces, la metodología de diseño en realidad es esa, y eso es lo que ustedes van a aprender como ingenieros a lo largo de la carrera. De hecho,
como me comentaba mi compañero aquí, Ronnie García, si después ustedes se gradúan y no quieren ser ingenieros, porque puede pasar, y le ha pasado a mucha gente, igual se van a dar cuenta de que el aprender esta metodología iterativa de solución de problemas les va a ayudar mucho en la vida, como hablaba mi compañero acá de un amigo de él, ¿verdad? Que ya no ejercía como ingeniero, lo que tenía eran 3 taquerías, pero le iba muy bien. Hacía más plata que como ingeniero vendiendo tacos. Pero porque en realidad el aprender estos métodos de solución de problemas le ayudaron luego a enfrentarse al problema económico de cómo echar a andar, ¿verdad? Una tienda de comidas de manera exitosa, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es parte de lo que queremos ir fortaleciendo en este curso, en el de diseño lógico, los talleres, y como ustedes van avanzando hacia el final de la carrera, ¿verdad? Vayan interiorizando, ¿verdad? Como una estrategia. De manera que cuando llegan a un trabajo nuevo, porque la verdad, seamos sinceros, cuando uno se gradúa, uno cree que sabe todo y hasta que se llega el primer trabajo, ¿verdad? Y se da cuenta que no sabe nada. Pero ya si uno tiene una formación sólida en cómo enfrentar un problema, ya entonces uno sabe, no, bueno, este tema no sé, voy a tener que estudiarlo, buscar ayuda, poderme estudiar, desarrollar algunas estrategias, en fin, ¿verdad? Todas esas cosas. La idea es que se empiezan a fortalecer en este curso y yo se las voy a dar por lo menos en lo que respecta a circuitos. Entonces, en el caso de diseño, ¿qué tenemos que establecer? Bueno, normalmente ustedes cuando van a hacer un diseño tienen una serie de especificaciones, ¿verdad? O necesidades a resolver. A los de computadores es lo que cuando ustedes les entregan en la propuesta de programa 1, programa 2, ¿verdad? De este problema. Usted tiene que resolver esto. Y el profesor le tira a usted algunas restricciones o especificaciones de cómo debe resolver, de qué debe resolver el problema y cómo lo debe resolver, o por lo menos en qué cosas su solución, su programa, debe pasar una determinada especificación, ¿verdad? Entonces, esas necesidades, en el caso de amplificadores, son normalmente las que se conocen como las necesidades de pequeña señal o de CA, es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Normalmente uno lo que le dice, yo quiero un amplificador que tenga una ganancia V, que tenga una resistencia RI de entrada y una R out. Y que tenga un ancho de banda tanto. Eso es, digamos, como la carta al niño. Y eso es lo que vamos a hacer en el proyecto que yo les voy a entregar. Junto con estas necesidades es probable que yo le voy a hasta establecer algunas restricciones. O cotas, digamos, son como restricciones o cotas de algunas cosas que ustedes no pueden superar. Típicamente, la más general de todas, la potencia. Yo les voy a dar una máxima cantidad de potencia que ustedes pueden gastar. Y otras restricciones típicamente tienen que ver con la tensión de alimentación, ¿verdad? Usted va a tener esta fuente de alimentación. Podemos volver más complicada esta serie de especificaciones, hablar de ruido, de distorsión. Eso queda para cursos de maestría más avanzados. Los vamos a ver y los vamos a aplicar en el proyecto final, pero como una manera extra, digamos, como algo extra para que ustedes vayan simplemente escuchando, digamos, estos conceptos. Ya bastante tenemos que resolver con estas restricciones y especificaciones. Bueno, vamos a ver que estas restricciones y especificaciones en pequeña señal se transforman en especificaciones o necesidades de corriente directa que tienen que ver directamente con la polarización. Entonces, la mejor manera de aprender esto es haciendo ejemplos. Y eso lo vamos a hacer. Y luego viene la tercera etapa, que es verificar. Primero numéricamente, hacemos el diseño numérico, verificamos que todo cierre, tenemos algunas ecuaciones de restricciones que vamos a revisar. Y luego vamos a simular. Y en realidad finalmente habría que hacer el circuito, montarlo y ver si cumple, ¿no? Pero los simuladores nos dan como una idea inicial de cómo se va a comportar el circuito. Generalmente vamos a ver que es muy común que después de la simulación haya que hacer algunas correcciones. El simulador va a ser muy bueno porque me va a permitir ver modelos mucho más complejos o utilizar modelos más complejos que los que yo tengo, ¿verdad? En la vida real. Perdón, los modelos que yo tengo para solucionar a mano. O sea, los modelos del simulador se parecen más a los de la vida real.
Pero aquí vamos a tener que tener cuidado con el hecho de que a la hora de la verdad no dejan de ser modelos. Y los modelos tienen ciertas regiones de validez, ¿verdad? A la hora de la verdad, SPICE lo que es un solucionador de ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones diferenciales tienen ciertos límites o criterios. Ustedes, bueno, no creo que nos lo han llevado, pero cuando lleven el curso de ecuaciones diferenciales lo verán, ¿verdad? Tienen ciertos límites o criterios de funcionalidad, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener cuidado porque el simulador no necesariamente me da todo. Pero bueno, me aproxima mucho más a la verdad. Es muy común, ¿verdad? En diseños complejos que a veces tengamos que volver atrás. En las tareas que yo le voy dejando, ese no va a ser generalmente el caso, pero sí va a ser el caso en el proyecto. Y donde yo, pues obviamente les voy a ir ayudando, ¿verdad? De cómo ir para atrás y corregir y volver a iterar. Bueno, vamos a hablar un poquito de polarización. La idea es correr hasta terminar esta primera sección de la clase, recordando los 3 métodos de polarización que ustedes conocen, o que por lo menos debieron haber conocido en el curso anterior, enfocándonos en uno que es en realidad el que vamos a usar y que lo vamos a utilizar mucho. La idea es que generalmente estos métodos de polarización se evalúan, pero más en los proyectos, más en el proyecto que en los exámenes. ¿Okay? Pero bueno, hay que conocerlos. Bueno, el primero que es el método de polarización con resistencia en la base. Muy sencillo, muy fundamental, ¿verdad? Recordando que aquí yo tengo una caída de tensión V base emisor, ¿verdad? En mi transistor. Yo puedo establecer, ¿verdad? Una LVK en esta dirección para encontrar, digamos, la caída de tensión que tengo en mi resistencia RB. ¿Okay? Esta sería, ¿verdad? La LVK. Esto me define la corriente de base y multiplicándola esa corriente por beta, ¿verdad? Todo esto de acá es IB. Puedo obtener la corriente de colector que más me interesa. Bueno, lo primero que les digo es que esto no lo use. Esto no se usa para amplificadores. Por lo menos no en emisor común. Vamos a ver que para el seguidor de tensión o el colector común esta configuración funciona, pero ya lo veremos por qué. Pero para el emisor común o common source, hay que huirle como al demonio por la dependencia que existe en este circuito, ¿verdad? De beta. Beta es un circuito que puede variar mucho, ¿verdad? Perdón, es un parámetro del transistor BJT que puede variar mucho y eso implica que aunque yo tenga un valor dado de beta para un transistor, cuando yo pongo un transistor real, esa variación de beta puede oscilar en más o menos 20% y entonces el circuito puede ir a parar a cualquier otro lugar que aquel que yo calculé. Entonces, generalmente esta configuración no la vamos a usar. Entonces, por ahí, no la vamos a usar. Excepto en casos en que vayamos a que esta carga de aquí sea una carga on-off, una carga, un relé, digamos, para manejar un contactor por ahí. Pero en ese caso estamos hablando de circuitos digitales y ahí en realidad aquí ya vamos a preferir usar un MOS de potencia y el problema es otro. Sin embargo, si ustedes quieren manejar, por ejemplo, un LED o alguna cosilla ahí que la quieren switchar de manera fácil, ¿verdad? Y sin hacer mucho trabajo, encenderla. Lo único que tienen que hacer es calcular que la corriente que de base sea lo suficientemente grande para que este transistor entre, ¿verdad? En saturación y entonces este esquema se utiliza, ¿verdad? Pero aparte de eso no lo usemos, ¿no? Okay. Uno que es mejor es el divisor resistivo. O sea, aquí el problema que tenemos en parte, ¿verdad? Es esta resta, ¿verdad? De tensiones sobre RB. El divisor resistivo, ¿verdad? Se fundamenta en la ecuación fundamental del transistor, ¿verdad? Recordemos que IC es igual a la tensión térmica, ¿verdad? Perdón, ustedes. La corriente de saturación en reversa, ¿verdad? Por la exponencial de la tensión entre la base y el emisor del transistor y la tensión térmica. ¿Okay? Esa es la famosa ecuación
del modelo Eversmall simplificado. Yo sé que hay un -1, pero normalmente uno hace un -1. No lo considera porque uno supone que ya estamos trabajando muy adentro, ¿verdad? En la curva, entonces estamos trabajando en esta región por aquí, ¿verdad? Entonces ya ahí ese -1 no tiene sentido porque no suma contra los otros valores que van a ser muy grandes. Entonces normalmente nos dejamos esta ecuación más simple todavía, recordar. Lo que hace el divisor resistivo es establecerme esta tensión aquí, ¿verdad? Vx. Me la establece de manera que Vx, ¿verdad? Es igual a Vb, ¿verdad? Vx es igual a V base. Y por lo tanto, entonces, pues yo puedo simplemente, ¿verdad? Sustituir este Vx en esta expresión. Bueno, este modelo de polarización, vean que ya no tiene a beta en el camino. Genial, nos eliminamos la variación por beta. Pero aún así puede ser problemático porque sigue teniendo una dependencia de la temperatura y de las relaciones o las variabilidades que tenemos en las resistencias. ¿Okay? Y vean que esto está dentro de una exponencial. Entonces, la exponencial es una función expansora, ¿verdad? Va a expandir lo que hay dentro de su operación. Entonces, eso es un problema porque me va a aumentar el error, ¿verdad? Entonces, por ahí hay un ejemplito que es los invito a que lo repasen, es lo que no hacen activos, no sé si lo hicieron, espero que sí, si no lo pueden repasar, que es el ejemplo 5.10. El ejemplo 5.10 del Rasabi. Pueden ahí repasarlo por encima, no se preocupen, no tienen que estudiar ahí con calma. Aquí, digamos, en ese ejemplito se evalúa qué es lo que pasa, ¿verdad? Cuando estas resistencias varían 1%. Ojo, son resistencias de precisión, tienen una variación del 1%. Y bueno, en ese ejercicio se puede verificar que la variación anda en alrededor del... aquí lo tengo por acá. Aquí andaba, aquí lo hice. Bueno, daba alrededor del 30 y pico por ciento. De memoria me acuerdo que era por ahí. Un 30 y pico por ciento de variación, que no deja de ser también una variación grande. No era el 5. El 5 días es más bien donde lo resuelven con la etapa que vamos a ver ahora. Y... hace el 5.9, el que tiene el 5, no, esto no era obvio, ¿no? El 5.9 es donde le hacen el análisis, ¿verdad? ¿Qué pasa si la resistencia varía en 1%? Y bueno, la variación es bastante grande, ¿verdad? Se cae casi que a la mitad, de hecho, es casi que un 50% la corriente colectora. Entonces el 5.9 y el 5.10. Repásenlos nada más. Ok, léanlos ahí, no tienen por qué hacerlos. Bueno, entonces queremos eliminar ese problema. Entonces para eliminar ese problema usamos algo que se conoce como el divisor con degeneración en el emisor. Metemos una pequeña resistencia. Tampoco lo vamos a hacer, digamos, no está explicado ahí más o menos qué es lo que sucede. Pero bueno, ustedes aquí capaz lo que deben notar es lo siguiente, ¿verdad? Ustedes tienen una caída de tensión y de hecho vamos a hacer un ejemplito. Ustedes tienen una tensión Vx que es igual a V base emisor más VR. Normalmente esta tensión se establece en un valor fijo por la corriente de colector, ¿verdad? Que va cayendo, que va pasando por acá. Entonces, lo que básicamente esto hace es que si hay variación en las resistencias R1, R2 o incluso en R de 1%, esa variación, digamos, que hay en el circuito, que afecta a V base emisor, que al fin y al cabo es el problema, ¿verdad? El problema es V base emisor, queda amortiguada por esta resta. Bien, porque entonces, pues ahora no todo Vx cae acá en la base emisor del transistor, sino que una parte cae en el RE. Entonces esta RE en realidad funciona como una especie de colchón que absorbe
variaciones, de manera que se puede suponer que en realidad si hay alguna variación en Vx por diferencias, digamos, en variabilidad de los transistores, en las resistencias 1 y 2, lo que vamos a tener es un pequeño cambio en Vx, ¿verdad? Pero como lo que determina V base emisor no es solo Vx, sino que es menos VRE, esa variación va a ser más pequeña, ¿verdad? Porque le estamos restando un valor que puede ser grande, ¿verdad? VRE puede andar entre 200 y 400 milivoltios. Que por ahora tómelo como un artículo de fe. Más adelante vamos a encontrar, más adelante como cuando hagamos diferencial, vamos a encontrar de dónde salen esos números. Ok. Pero por ahora, si este VRE está en este rango, normalmente se absorbe muy bien la variabilidad de V base emisor y entonces el circuito tiende a ser más estable. De hecho, en el ejemplo 5.10 hacen la prueba, ¿verdad? Con una resistencia de generación en el emisor y la variación de voltaje pasa de un 40 y pico por ciento a de corriente de colector pasa de un 40 y pico por ciento a un 9%. Baja un montón. Esto es algo que se conoce como realimentación. No lo conocemos todavía, lo vamos a estudiar por ahí ya de semana 10 en adelante. Porque si uno se da cuenta, en realidad, por aquí RE lo que está es tomando mi muestreo de la corriente de colector, lo está transformando en una tensión VRE y esa tensión VRE está definiendo la tensión de entrada Vx. Tenemos como una realimentación. Estamos tomando una muestra de la señal de salida y la estamos llevando para atrás para compararla con la señal de entrada. Eso es lo que se conoce como realimentación negativa, que formalmente todavía no hemos demostrado y que vamos a mostrar en el semestre. Pero a ustedes los de computadores a algo les debe sonar eso parecido, ¿verdad? No sé si ustedes ya llevaron métodos numéricos o algo parecido, ¿no? Ya han visto algoritmos de optimización, ¿no? Todavía no. Todavía no, profe. Todavía no. Bueno, ya lo van a llevar. Cuando ustedes, para que vean que la realimentación también la utilizan en computación, aunque se llame de otra manera, ¿verdad? Van a ver que los algoritmos de optimización o de minimización o de maximización que se utilizan, por ejemplo, mínimos cuadrados, steepest descent, todos ese tipo de algoritmos que utiliza uno para soluciones numéricas, en realidad están fundados en este concepto, ¿verdad? Yo apunto a un valor, lo voy midiendo, defino una función de error y voy minimizando esa función de error hasta que ese error tiende a cero. Y soluciona mi problema numérico. Por ejemplo, el método Euler para resolver integrales. O el Runge-Kuntes, no me acuerdo ya. Esos métodos van a ver que es fundamentalmente el mismo concepto. Lo vamos a ver más adelante, teóricamente. No se preocupen, por lo menos a nivel de circuitos. Este circuito, entonces, ¿verdad? Hace que mi amplificador sea menos sensible a variaciones en los componentes. Vamos a ver que además esto hace que sea menos sensible a la temperatura porque ahora yo puedo definir IC. Vean que IC está definida por una ecuación lineal, ¿verdad? IC es igual a el V RE sobre RE. Ya que la definición es totalmente lineal, ¿verdad? La ley de Ohm. No hay ningún beta, ningún coeficiente de temperatura. Bueno, obviamente la resistencia tiene un coeficiente de temperatura, pero es mucho más flexible o mucho menos de mucho menor impacto que el coeficiente de temperatura en un transistor. Y eso quiere decir, ¿verdad? Que entonces también, digamos, VBE ya no va a jugar tanto en la determinación de la corriente de polarización que voy a generar. Vamos a hacer un ejemplo de eso, no se preocupe para recordar esto, por ahí cuando hablamos del recreo. Bueno, existe un circuito que es el autopolarizado, ¿verdad? El autopolarizado no lo vamos a usar mucho, por lo menos no en términos de transistores BJT. Se usa bastante en MOSFET. Ya después vamos a ver por qué. En realidad se usa mezclado con polarización por fuente de corriente con MOSFET. En BJT no se usa tanto, ¿verdad? Pero se puede utilizar. Vean que ustedes tienen aquí una definición, ¿verdad? Fundamental, ¿verdad? Ustedes pueden decir, ¿verdad? Que V base emisor
es igual a veces C menos la corriente, ¿verdad? IB por RB, ¿verdad? Aquí tiene una caída. Aquí hay algún error, ¿verdad? Perdón. Me faltó un término. Vamos a meterlo por acá. Siempre es mejor hacer, ¿verdad? La ley de Kirchhoff completa, ¿verdad? Para no andar sufriendo. Esto es URB. Y esto es URC, ¿verdad? Entonces ustedes pueden tirar, ¿verdad? La LVK, ¿verdad? Por todo el lazo de afuera, menos V base emisor, menos VRB, menos VRC, más BCC, es igual a 0 y por lo tanto V base emisor está determinada por VCC menos IC por RC menos IC sobre beta, ¿verdad? Que sería IB por RB. La ventaja de este esquema, ¿verdad? De este esquema es que el transistor siempre está en la zona activa. Aquí ya podemos tirar preguntas, a ver si quieren ganar algún punto de vista. ¿Por qué yo puedo decir que ese transistor siempre está en la zona activa? Nunca entra en saturación. ¿Por qué? ¿Quién se acuerda la regla de el cruce entre zona activa y zona de saturación en el BJT? Tranquilo, no se preocupen, no se acuerdan, no los voy a bajar puntos. Digan ahí lo que No es porque el voltaje de la base siempre va a ser menor que en el colector. Muy bien, y Aaron se ganó un punto. Y Aaron tiene un punto. Recuerden, ¿verdad? La regla, ¿verdad? V base igual. V colector establece la frontera, ¿verdad? Entre la saturación y la zona activa. Recuerden, ustedes aquí tienen un transistor, ¿verdad? ¿Verdad? Este transistor, ¿cómo tiene que estar para que el transistor esté en la zona activa? Polarizado ¿cómo? ¿En directa o en inversa? En inversa, profe. En inversa, ¿verdad, Johan? Muy bien. Entonces, como tiene que estar en inversa, yo no puedo permitir que Vx supere Vy. En realidad puedo acercarme un poquito, ¿verdad? Ir llevándolo un poquito más cerca, qué sé yo, que haya 0.2 voltios, que es lo que se llama como saturación suave. Pero diga, en este curso, a diferencia del Rasabi, ¿verdad? Nosotros vamos a suponer que Vx siempre tiene que ser menor que Vy. Siempre. No vamos a permitir entrar en saturación suave. Para que el transistor esté en la zona activa. Entonces, este circuito tiene esta ventaja, porque como aquí hay siempre una caída debido a esta corriente, este transistor siempre está en la zona activa y por eso es que es práctico, ¿verdad? No tengo que verificar que el transistor entre en la zona de saturación. Muy bien, ahí vamos. Bueno, en el MOSFET tenemos exactamente las mismas reglas. El problema del MOSFET es que las ecuaciones cuadráticas son más difíciles de resolver, ¿verdad? Entonces las ecuaciones que nos quedan no son tan bonitas, ¿verdad? No la vamos a derivar del todo. Pero podemos, ¿verdad? Establecer, digamos, esta ecuación general. Si quieren la pueden poner ustedes ahí en su calculadora, guardarla. Está definida en el Rasabi, como les digo, esto no lo vamos a ver porque ya se supone que es materia del curso anterior, que me establece cuál es la tensión VGS. El MOSFET
no se polariza, por aquello que ustedes me pregunten, profe, y si yo pego RG a BDD, vamos a hacerlo aquí mejor. Perdón, vamos a hacerlo más bonito para que quede más claro. Ustedes me pueden preguntar por qué yo no hago la otra polarización que vimos con el BJT, ¿verdad? Pongo una RG, pongo otra resistencia acá, ¿verdad? Y polarizo mi circuito de esta manera. Lo puedo hacer, o sea, no es que no se pueda hacer. Esto sería RGate y esta RD. ¿Cuánto vale VGS en este circuito? Cero, profe. Piénsenlo de nuevo. RC más VDD, algo así. Está cerca, muy bien. ¿Quién fue el que habló? Jimmy, profe. Jimmy, estuvo cerca. Muy bien. Jimmy, yo le pregunto, ¿cuánto vale IG? Este va a ser, bueno, una ley de Ohm con RG y la tensión. Este es un MOSFET. ¿Cuánto vale IG? Tranquilo. Aproximadamente cero sería, profe. ¿Te acuerdas, Jimmy? Este es un MOSFET. Entonces IG es 0, exactamente. Esa es la ventaja del MOSFET, ¿verdad? Que yo no me preocupo por una corriente de gate. Entonces, vos, es cierto lo que estás diciendo, hay que hacer una WK, todo lo que quieras, ¿verdad? Una malla, pero en realidad IG es 0. Entonces, si es 0, la caída en VRG es 0. Entonces, VGS es igual a BDD. Entonces, este circuito no es muy práctico porque VGS, BDD se queda fijo, ¿verdad? No hay manera de variarlo, no lo puedo ajustar. Entonces, no me sirve. No lo vamos a usar. ¿Les queda claro? No se puede usar. No nos es práctico. Entonces, con el MOSFET no nos queda más que pensar en un divisor de voltaje. ¿Verdad? La ventaja del divisor aquí de voltaje es que también, como vamos a ver, ustedes se acordarán que yo hice una trampa, ¿verdad? Aquí yo les dije, ¿verdad? Que ustedes podían encontrar Vx, ¿verdad? Por esta expresión. ¿Es eso realmente cierto? ¿Dónde me comí algo? Ahora sí, Jimmy. Aquí sí podemos decir lo que usted dice. Vean que aquí hay una corriente de base, ¿verdad? Que no es 0. Entonces esto de acá en realidad es aproximadamente. Yo en esta configuración tengo que asegurar que I base sea mucho menor que la corriente que va por R1. Y esto. Para poder utilizar esta expresión. Entonces esto me establece una restricción. Normalmente IB se define como IR1 sobre 10. Para poder solucionar este circuito. Vamos a hacer el ejemplo, no se preocupen, ahí lo vamos a repasar. ¿Okay? En el caso del MOSFET, no tenemos ese problema, ¿verdad? Esto es 0. Por eso es que yo puedo llegar a establecer esta ecuación tan fea, pero que en realidad es una ecuación analítica exacta que me permite averiguar VGS en función de este parámetro, ¿verdad? Y VDD y este divisor resistivo. ¿Dudas, preguntas? Más o menos, ¿no? Yo sé que para ustedes vamos muy rápido, pero recuerden que esto es un repaso, ¿verdad? Pero no se preocupen, vamos a hacer ejercicios
para que ustedes esto lo recuerden de una manera práctica. En este caso, desgraciadamente, yo sí tengo que verificar que el transistor esté saturado. ¿Cuál es la regla de saturación? ¿Quién se acuerda? Para un transistor MOSFET. ¿Cómo definíamos VD-SAT? No me recuerdo bien, pero creo que tenía que ver algo con el voltaje en la compuerta, en el gate, ¿no? Perfecto. Esto de acá es la definición de la tensión de saturación. Formalmente esto queda dividido en alfa, pero tranquilo, no lo vamos a poner. Okay. Eso me define la frontera, ¿no? Bueno, vamos a ver acá. Voy a hacer un nuevo. Aquí vamos a ir repasando. Vean, si ustedes me dicen, miren, Alfonso, la verdad que no me acuerdo, ¿me puede explicar? Bueno, no les puedo explicar desde cero, pero algo les puedo decir. Recuerden que el MOS es, la primera parte de su curva es una parábola, ¿verdad? De su corriente ID versus V drain source. ¿Ok? Esta parábola, ¿verdad? ID es igual a la corriente, ¿verdad? K' W sobre L por VGS menos BTH menos VDS. Y si no me equivoco, ahora la repaso porque a mí como casi nunca la uso se me olvida, ¿verdad? Por VDS. Bueno, esta parábola, déjame nada más repasar, ¿verdad? Porque de tanto no usarla se me borra la memoria. Esa es la ecuación que uno deriva, ¿se acuerdan? Cuando uno hace todos los análisis del movimiento de la carga en el canal y uno llega a esta expresión cuadrática, que es la que me define la corriente. Casi la pego. Casi la pego. Perdonen. Pero es que ahí la memoria me falló. Vamos a ponerla completa. Tal cual está en el Rasabi. Ok. Y esta es. Esto queda sobre 2. Es que yo me sabía la de Cedar Smith, perdón, la de Baker. Entonces la Baker es igual, pero está expresada de manera distinta. VGS menos VTH por BDS. Aquí fue donde me enredé. Menos BDS cuadrado sobre 2. ¿Verdad? Listo. Esta es esta parábola de aquí, ¿verdad? Y estamos en la región. ¿Cómo se llamaba esa región? ¿Cómo le decían? La región lineal, ¿no? Lineal o de triodo. En realidad formalmente es de triodo, ¿verdad? Pero muchas veces se le dice lineal porque cuando BDS es pequeñito, esto se empieza a parecer una recta, ¿verdad? Se parece una resistencia. En esta región de acá esto parece una resistencia, ¿verdad? Entonces se le dice también lineal, pero formalmente la región lineal es solo cuando BDS es muy pequeño, ¿verdad? Si BDS es relativamente grande, llega. Ahora, esto encuentra un máximo. Esta parábola encuentra un máximo que está dado por BDS SAT. Si ustedes encuentran ese máximo en esta ecuación, que recuerden para encontrar un máximo es si derivan igualan a 0 la ecuación, se prueba, ¿verdad? Que ese máximo está dado en VDS igual BGS menos BT. Entonces esto establece la frontera de la saturación y a partir de ahí, si yo no tengo efecto de Early o modulación de canal, esto es una fuente de corriente, ¿verdad? En la zona de saturación que responde a la ecuación, ¿verdad? Y es nada más sustituir este BDS en la expresión que tenemos allá arriba y de igual a K', y esta es la que sí me sé en memoria, ¿verdad? K' medios W sobre L BGS menos
VTH. ¿Se acuerdan? Bueno, es nada más para hacer un repaso rápido de activos. Ok, yo quiero que mi transistor esté acá, ¿verdad? Yo quiero que mi transistor se comporte como una fuente corriente, no como una resistencia en este curso, ¿verdad? En lógico, ustedes más bien quieren que se comporte como una resistencia. Por eso es que en lógico los transistores, cuando ustedes los usan en compuertas lógicas, aunque tienen excursiones, ¿verdad? Pasan por todos los modos, ¿verdad? Cuando la compuerta conmuta, en realidad tarde o temprano el transistor queda o en corte o en la zona de triodo. Queda como una resistencia. En este curso, en analógico, no, yo quiero que estemos aquí porque acá esto se me parece una fuente de corriente, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como I de SAT. Esto sería I de SAT, ¿verdad? Esta corriente constante. Bueno, ahí falta el parámetro lambda, ¿verdad? Que me define la modulación de canal. Bueno, yo puedo entonces asegurar que mi transistor está saturado, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿verdad? Esté mi VDS encima de esta expresión. Una manera alternativa de ver esto, recordarnos, ¿verdad? Que esto es VD menos VS. Esto es mayor o igual que VGS. Perdón, que VG menos VS. Y puedo mandar aquí a sumar el VTH, ¿verdad? Mandé para allá. Este se me va con este. Y la solución, digamos, de esto es que VTH tiene que ser mayor o igual que VG menos VD. O, nuevamente, lo vemos al revés, ¿verdad? VGate drain tiene que ser menor o igual que VTH. Esta es la expresión alternativa de esta ecuación y normalmente esta es la más fácil de verificar. A veces esta es medio complicada, esta es fácil de verificar. O sea, si ustedes quieren que su transistor esté saturado, lo único que tienen que verificar es que VG, que tienen VG y que tienen VD, ¿verdad? Cumplan esta relación, ¿verdad? Vean que en el BJT, V base colector tiene que ser menor o igual que 0, ¿verdad? En este caso tiene que ser menor o igual que una tensión de umbral. La única diferencia, ¿verdad? Ese es VTH. Esto tiene una explicación física. No sé si la vieron. ¿Qué pasa en el canal cuando el transistor está saturado? ¿Cuánto vale la tensión justo en este punto? En realidad es un potencial de superficie, ¿verdad? La potencial de superficie en L. Donde está largo el canal, ¿verdad? ¿Cuánto vale ahí? Vean que en ese punto el potencial de superficie se anula, ¿verdad? Por eso no hay canal. Okay, no tenemos suficiente caída de tensión para generar el canal. Y esto es cuando el transistor está saturado. Eso se debe, ¿verdad? A que V-drain, ¿verdad? V-drain, ¿verdad? Está aumentando, ¿verdad? Con respecto a V-gate. Entonces, normalmente yo necesito que V-drain sea mayor que V-gate para que mi transistor esté saturado. Y el punto, digamos, de crítico es este, ¿verdad? Donde desaparece el potencial de superficie y en realidad ahí ya, ¿verdad? No tenemos canal. Si mi transistor está en triodo, acuérdense que es el que uno deriva para esta expresión de acá, yo tengo canal completo, no está pinchado el canal, ¿verdad? Yo puedo suponer, ¿verdad? Que en el momento en que la tensión V gate drain
es igual a BTH. En ese momento, cuando la tensión V aparece, ¿verdad? El potencial de superficie acá y entonces aparece el canal, ¿verdad? O sea, se nos forma el canal. Entonces, por eso es que en esta condición de acá, el transistor está en triodo, ¿verdad? Recuerden que cuando V gate drain es igual, o cuando V gate canal en realidad, aquí no es potencial de superficie, me acabo de acordar, esto es V gate canal, perdón. Qué vergüenza. En realidad sube canal. Potencial de superficie es otra cosa. Entonces sube canal, ¿verdad? Cuando V canal es cero, ¿verdad? No hay canal porque no hay carga, ¿verdad? Cuando V canal ya no es cero, ¿verdad? Aparece mi canal. Entonces, eso solo ocurre, recuerden el MOSFET, cuando tengo en todos los puntos, ¿verdad? O en cualquier punto del canal tengo una diferencia potencial tal que V gate canal, ¿verdad? Es por lo menos VTH, ¿verdad? Entonces el transistor conduce. Bueno, entonces la explicación física rápidamente, saber por qué eso se cumple. Eso está también muy bien explicado, ¿verdad? Si no se acuerdan, vayan al Razavi, ahí está muy bonito. Esta es la ilustración, está en la figura 6.22. Y Razavi lo explica muy bien, mucho mejor que yo. Más formal. Si quieren nada más prepasar. Bueno, entonces cualquiera de estas dos expresiones, ¿verdad? Las vamos a utilizar para saber si mi transistor está saturado. Perdonen si yo me voy para atrás a activos, ¿verdad? Nada más quiero como volverlos a llevar más o menos a que todos estemos de acuerdo en las expresiones que vamos a usar. Entonces, para ir terminando, irnos a un descansito, esta V de SAT, entonces, me va a definir, ¿verdad? Que mi transistor esté en la zona activa y yo siempre tengo que verificar esto, al igual que en el BJT, yo tengo que verificar que el transistor esté en la zona activa. En el MOSFET tengo que verificar que el transistor esté en la zona de saturación para ser amplificados. Bueno, entonces vamos a parar. Son los 58. Nos vemos a las 2:08, dentro de 10 minutitos, para que tomen un poco de agua, descansen y no nos saturemos. Nos vemos.
Bueno, estamos de vuelta. Vamos a corregir esto un poquito porque ahí estoy metiendo la pata en la nomenclatura y no quiero, prefiero corregirme yo y no mentirles, ¿verdad? Y que ustedes se vayan con algo confuso. Eso me pasa por hablar más de la cuenta. Nada más para explicar qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? De una manera un poco más correcta, con la nomenclatura ya adecuada. Ok, este es mi transistor. Vamos a suponer que es perfecto, ¿verdad? Que no hay traslape. Ustedes tienen acá el canal, ¿verdad? Que mide un largo L. Entonces, cuando uno conecta el transistor, ¿verdad? En la configuración tradicional de conexión, por lo menos cuando uno hace el deriva el modelo referenciado, ¿verdad? Al source ponemos en tierra este nivel de acá, ¿verdad? Entonces, ponemos una fuente acá VG. Y aquí tengo entonces un VG. Y aquí voy a poner, ¿verdad? Una fuente VDRI. Entonces, si este es mi eje, vamos a llamar este el eje Y, ¿verdad? Que es lo tradicional. Si yo me muevo en este eje, yo tengo, ¿verdad? Una tensión de canal, ¿verdad? En función de Y, ¿verdad? Entonces, yo sé que en VC canal 0, ¿verdad? Esta tensión es igual, ¿verdad? A 0 voltios, ¿verdad? Y en V canal L, o sea, cuando Y es igual a L, tengo una tensión igual a VD. Mi tensión, ¿verdad? Gate sustrato, gate bulk, va a ser igual, ¿verdad? A la tensión V gate menos la tensión V canal a lo largo de ese eje Y, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que va a llegar un momento, ¿verdad? Si yo me muevo aquí, ¿verdad? En que esta V gate bulk, ¿verdad? Necesitamos, ¿verdad? Que se llama, es la que me produce, ¿verdad? La carga que yo tengo en el canal es una función de esta V gate bulk, ¿verdad? Entonces vean que V gate bulk en este punto de acá, ¿verdad? Que se podría decir también V gate canal, porque a la hora del canal está sobre el bulk, es igual a V gate menos V drain. Esta tensión tiene que ser mayor que la tensión de umbral para que haya canal, ¿verdad? Si esta tensión no es mayor que la tensión de umbral, no aparece canal. Entonces, cuando estamos en saturación, ¿verdad? Cuando V gate drain es menor que VTH, ¿verdad? Por eso es que entonces en ese punto decimos, ¿verdad? Que el canal desaparece, porque no puede haber canal porque la tensión gate drain, ¿verdad? O gate bulk, ¿verdad? Mejor dicho, V gate bulk en el punto L, ¿verdad? Pues prácticamente desapareció, ¿verdad? Por ese efecto que tenemos aquí a lo largo de la tensión V canal, ¿verdad? V canal va creciendo hasta que llega a ser V drain. Si esa diferencia es tal que esto es menor que VTH, ¿verdad? Recordemos que entonces no estamos cumpliendo la regla, ¿verdad? De que este V gate bulk sea mayor que VTH para que haya canal. Entonces, por eso es que se pincha, ¿verdad? Como esto no se cumple, ¿verdad? Si cuando V gate drain es menor que VTH, no se cumple esto y por lo tanto no hay canal. ¿Qué es lo que pasa aquí? Eso es la figurita 611 y 612 del Razavi, lo explican muy bien. Pues para que no, nada más para que ya vayamos que un poquillo más claros con la nomenclatura. Esas dos figuras son muy bonitas, entonces explican muy bien qué es lo que está pasando, ¿verdad? Okay. Bueno, entonces nada más era para corregirme ahí, que no quedara ahí como en mal de que, les dije algo que no era correcto. Estaba hablando del potencial de gate canal, ¿verdad? Y les estaba diciendo que era cero, no es cierto. La tensión a lo largo del canal va creciendo de cero hasta B-drain, ¿verdad? A lo largo del canal. Bueno, en la etapa autopolarizada MOS tenemos el mismo fenómeno que en el BJT, pero acá la ventaja que tenemos es que la corriente de gate, de nuevo, es cero.
Entonces, no hay caída de tensión en RG. Esta etapa autopolarizada se define, digamos, el VGS a partir de esta ecuación que tenemos acá, ¿verdad? Que es simplemente aplicar la misma ley de Kirchhoff, ¿verdad? Por acá. Una LVK por aquí. Entonces, menos VRS, esto es 0, no me importa, menos VRD, ¿verdad? Más BDD, bueno, y más esta tensión de acá, más VGS, todo eso me tiene que dar 0. Entonces, con eso ustedes encuentran esta expresión. ¿Cómo vamos a ver más adelante este tipo de configuración si es bastante usada? En particular, si alguna de estas resistencias es una fuente corriente. Vamos a hacer un ejemplito, no nos va a dar chance de hacerlo hoy, creo, pero la semana que viene, cuando veamos polarización con MOS, lo vamos a hacer. Va a ser bastante práctico, ¿verdad? Porque me va a permitir tener al transistor polarizado en una región adecuada. Normalmente este RG es una resistencia muy grande, de algunas decenas de centenas de K, sino de 1 megaohmio. Y vamos a hacer un ejemplito para que veamos cómo funciona esto. La ventaja de esta configuración es que me asegura que el transistor M1 también siempre está saturado, ¿verdad? Porque recuerden que aquí tenemos V gate drain, ¿verdad? Recuerden, es 0 en este caso, ¿verdad? O sea, V gate es igual a V drain, ¿verdad? Porque no hay corriente por aquí. Y 0 siempre es menor que VTH, ¿verdad? Así que entonces por eso este transistor siempre está saturado con esta configuración. Okay. Es bastante práctico. Para polarizar circuitos MOSFET, vamos a preferir en general, cuando el circuito está integrado, utilizar fuentes de corriente. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? En la zona de saturación, el transistor MOSFET es una fuente de corriente, ¿verdad? No puede decir, ¿verdad? Que prácticamente se alcanza una corriente I de SAT, ¿verdad? Constante, sin importar VDS. Yo sé que en realidad aquí hay una pendiente, luego la vamos a analizar producto de la modulación de canal, pero en principio, digamos, en una primera aproximación, el transistor como tal se puede comportar como una fuente corriente y en realidad el BJT también. ¿Okay? Y de hecho lo vamos a usar como fuente corriente el BJT en el proyecto final. Esto hace que sea muy práctico entonces construir fuentes de corriente si yo tengo una tensión de polarización VB fija. No se preocupen por ahora cómo vamos a generar ese VB. Vamos por ahora a suponer que está ahí dado. ¿Okay? Luego vamos a ver un circuito más adelante que se llama espejo de corriente que me va a permitir generar esas tensiones VB a partir de una fuente de corriente de referencia. Si yo miro este circuito de esta manera, yo me doy cuenta que este circuito tiene una corriente que es constante siempre y cuando Vx esté situado en esta región, ¿verdad? Vx tiene que andar por aquí. No podemos, ¿verdad?, tener un Vx que me lleve a la región de triodo. Okay, entonces Vx tiene un límite, ¿verdad? Vx, ¿verdad? Tiene que ser mayor o igual que V de S SAT. Eso es inevitable, ¿verdad? Esa es la única regla, digamos, a cumplir si yo quiero que mi fuente de corriente funcione siempre. Y noten que esta corriente yo la puedo expresar I de SAT como la famosa expresión que ya conocemos, ¿no? Donde VGS es igual a VB, ¿verdad? Y este V de SAT, por lo tanto, es igual a VB menos VTH. Por eso es que esta V de SAT muchas veces ustedes van a ver en algunos libros y también en el Rasabi le dicen V overdrive. Vamos a ponerlo bien. A veces me van a escuchar a mí utilizar ese término, aunque en realidad es de otros libros.
la tensión de overdrive o de sobremanejo es fundamentalmente otra manera de decir, bueno, yo necesito que mi tensión sea mayor, ¿verdad? Tengo que meter más que la tensión V de SAT para que mi transistor esté saturado. Ese término es algo que ustedes van a ir luego incorporando en su vocabulario. No sé. Ahora, una pregunta. ¿Se puede decir que esto es una fuente corriente? Recuerden que la idea es que esto tiene que ser una fuente corriente constante en CC. ¿Cuánto vale ID en este transistor? Es más, hagámoslo en este, que a veces siempre es más fácil trabajar con Ns que con Pedro, ¿no? Ok, siempre. Y vamos a ver que lo más práctico es transformar los P's en Ns para hacer los cálculos y luego les damos vuelta. Entonces, ¿cuánto es la corriente en este circuito? Yo voy a poner la primera parte de la expresión. Esto es K' sobre 2 W sobre L BGS1 menos BTH. Y eso sería igual. ¿Cuánto vale BGS1? Vamos a poner otra estocada de una vez. ¿Cuánto vale BGS1? A ver. ¿Quién quiere el punto? Aquí hice estaba anotando las cosas. Es que un tiempo a pensar. ¿Quién quiere ese punto? ¿Cuánto vale? Sí, no sé qué dice la libretica. Pues la busco. ¿No se acuerdan? Yaron tenía un punto. Johan tenía un punto. Jimmy tenía un punto por valiente. A ver. ¿Quién me dice cuánto vale BGS1 en este circuito? Profe Jade, no sé, yo diría que VB igual, ¿no? Porque es que le falta como algo, ¿no? Tal vez eso le falta. Ahora sí. ¿Cuánto vale? No sería lo mismo que el VB. Pero este no, esto es un puerto, ¿verdad? ¿Qué hay ahí? Ah, ok, eso no es, digamos que no es la Tierra. No. Es un puerto, ¿verdad? Tiene una tensión. Tendría que ser VB VX. menos BX. Muy bien, Jimmy. Menos VTH, ¿verdad? Cuadrado. Ok, les damos un puntito a cada uno. Jimmy y a Johan. ¿Verdad? Aquí el problema que tenemos es que aquí hay un VX que no sabemos cuánto es, ¿verdad? Porque eso va a estar conectado en algo, ¿verdad? Recuerden, cuando yo pongo un puerto con ese circulito ahí, yo estoy refiriéndome a la tensión que hay en ese punto, ¿verdad? Si está a la derecha es una tensión medida, si está a la izquierda es una tensión de entrada. Entonces ese puerto que está acá, ¿verdad? Tiene algún Vx asociado. Entonces esto de acá no es una constante. Por lo tanto, ID no puede ser una constante y entonces esta configuración y por dualidad esta no pueden ser fuentes de corriente. O sea, existe una restricción en el uso de fuentes de corriente y es que la corriente tiene que entrar o salir por el drain del transistor.
Y esto es algo que yo quiero que ustedes recuerden y si quieren también sáquenle una foto a esto de una vez para los exámenes o para los proyectos. Las fuentes de corriente MOSFET construidas con un transistor pueden o dar una corriente que entrega o una corriente que se recibe solo por el drain. Profe, disculpe, ¿cómo es? Solamente pueden dar o recibir una corriente por el drain. Por el drain. Nada más. Ah, profe, y una cosa más. Esto que usted acaba de apuntar allá abajito, la parte inferior derecha, eso que está debajo de la K, ¿qué es? Es el 2, perdón. Ese es mi 2. Es que normalmente a veces, perdonen, tiene muchas gracias. K', recuerden, para que no, yo sé que ustedes no están acostumbrados a mi notación. Normalmente yo es mu-Cox, para no andar poniendo mu-Cox, ¿verdad? Y K, cuando ustedes vean K sin la prima, es mu-Cox, o sea, K' por W sobre L. Es porque yo soy muy vago, pero en realidad es que varios libros hacen eso, ¿verdad? Entonces, yo lo hago así. ¿Está bien? Entonces, este 2 aquí no desaparece, ¿verdad? Porque K, aquí sí, yo creo que los confundí, tiene toda la razón de estar confundido, ¿verdad? K es todo esto de acá. Esto es K. Ahora sí. Perdón. Entonces sí, ¿verdad? Recuerden, la corriente se entrega o se recibe por el drain. Vean que en este caso se está recibiendo por acá, por un transistor NMOS, o se está entregando por acá, por un transistor PMOS. En estos dos casos, no tenemos fuentes de corriente. Tengan cuidado siempre con eso. ¿Por qué? Porque la diferencia de tensión V gate source no es constante. Depende de Vx o de Vy. Hay otra segunda razón por la cual uno puede darse cuenta que esto no funciona como una fuente corriente. Si yo les pregunto, y déjame borrar esto para que no nos enrede. Yo prefiero ir lento siempre en las primeras clases porque a veces esos conceptillos son importantes luego para acelerar. Que yo prefiero que ustedes los tengan claros. Y aquí también vamos a ver esto. Vamos a ver si se acuerdan de discretos y si no lo hacemos. Si yo les pregunto cuánto vale la resistencia vista hacia el nodo X o hacia el nodo Y, ¿cuánto sería esa resistencia? ¿Se acuerdan de ustedes? Tienen que haber hecho ese modelo de pequeñas señales el semestre pasado. Lo vamos a resolver nada más para repasar, no se preocupen. Vamos a hacerlo para el PMOS, que siempre el PMOS, ¿verdad? Como que es más, donde le da más miedo, pero vamos a ver que en realidad no tiene por qué dar miedo. Yo voy a tener un transistor PMOS conectado de esta manera. Y alguien me pregunta la resistencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Modelo pequeña señal, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer el modelo pequeña señal. Vamos a dibujarlo acá. Me dicen Sobre que... GM queda, profe. ¿Ah? 1 sobre GM. Vamos a hacer el modelo pequeña señal. Ya todo. Gracias por aportar, pero vamos a hacer el modelo. Vean que aquí tengo VGS, ¿verdad? Pequeña señal. Que sería esto de acá, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Aquí voy a suponer que lambda es mayor que 0. Hay modulación de canal. Si no, no tiene sentido eso.
aquí hay una fuente corriente. Ahora les voy a hacer otra preguntita por ahí. Y como hay modulación de canal, tengo RO. Y esta fuente es GM. No me entró ahí. VGS. Y aquí tengo RO. Está bien, bueno, entonces esto es el gate. Esto es el drain. Y esto es el source. Y tengo que poner una fuente de prueba, ¿no? Recuerden que la manera de encontrar una impedancia es ponemos una fuente de prueba en el nodo en que vamos a analizar, una fuente Vx y encontramos Ix. Ok, pregunta, ¿esta fuente corriente en el PMOS va para arriba o para abajo? ¿Para dónde va la flecha? ¿Para arriba o para abajo? Yo creo Para que va abajo, al profe. revés. ¿Perdón? Es que Para hablan abajo. para abajo. ¿Todos están de acuerdo en que va para abajo? Ok. Ojo, porque esto es algo que siempre se enredan. Siempre el modelo de pequeña señal tiene la fuente de corriente con la dirección entre el drain y el source, sin importar si es PMOS o NMOS. Eso se puede probar numéricamente o matemáticamente, pero lo vamos a probar empíricamente, lo vamos a probar gráficamente, ¿no? Por lo menos lo vamos a visualizar. ¿Ok? Recuerden que esto se obtiene de una linealización, ¿ok? Y ustedes encuentran, ¿verdad? Aquí la derivada de ID sobre la derivada de BGS para un punto Q, ¿verdad? Para un determinado ID y un determinado GS, ¿verdad? Esto es para el NMOS. ¿Qué pasa con un PMOS? En un PMOS, la curva es así, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces ustedes acá están encontrando también esta misma derivada. En otro punto Q para un menos VGS y un menos ID Q, ¿no? Particular. Que tiene ahí un menos VGS Q y un menos ID Q. Esta pendiente es igual que esa. O sea, si los transistores tuvieran la misma ganancia, porque esta curva en realidad es una función de la ganancia mu por Cox, ¿verdad? Y el ancho y el largo. ¿Verdad? Porque esta básicamente curva depende de K' W sobre L, ¿verdad? De GS menos BT. Depende de esto, ¿verdad? Es el parámetro de ganancia del transistor, ¿verdad? Entonces, si los transistores son iguales en términos de K, o sea, de mu, Cox y W0L, solo que uno es PMOS y el otro es NMOS, estas dos pendientes tienen que ser iguales, ¿verdad? Bien, son iguales, tienen la misma dirección. Por lo tanto, la fuente corriente en un PMOS en pequeña señal también va entre drain y el source. Y eso es algo que toda la vida se enredan ustedes en este curso. Muchas veces tienen problemillas por eso en los exámenes. Van súper bien y me ponen una fuente corriente en un PMOS con la corriente entre el source y el drain. ¿Ok? Y eso está probado numéricamente en el Razavi, no, pero en el libro de Pedro Julián, no sé si lo usaron el semestre pasado, que es el libro de mi profesor doctoral, de mi director doctoral. Lo pueden ver, y si no lo pueden ver en el CEDRA o lo pueden ver en el Pierret, o sea, está probado por todos lados, ¿no? Numéricamente, y lo pueden ver también, digamos, para verlo. A veces es mejor verlo intuitivamente, porque a veces intuitivamente se le queda a uno más gráficamente que la mate, ¿verdad? Pero si ustedes hacen la mate, van a ver que se le van a ir los signos y les va a quedar igual. Entonces recuerden, en el PMOS,
y el NMOS, en ambos, la fuente de corriente en pequeña señal va con la flecha entre el drain y el source. Y anótenlo, igual para toda la vida. Y lo mismo pasa en el BJT, porque es exactamente el mismo principio. ¿Ok? Que no es lo mismo que la fuente de corriente del modelo de Eversmoll, porque ustedes quieren decir, profe, pero en el modelo de Eversmoll o en el modelo de Shockley, sí, ahí no, aquí, ¿verdad? Por eso es que aquí la corriente va para el otro lado, pero esta es una corriente, recuerden, en CC, ¿verdad? No es una corriente en CA. ¿Ok? Igual, en realidad la corriente en CA no debería ir para ningún lado, ¿verdad? Porque supuestamente es una corriente que va para un lado y luego para el otro, ¿verdad? Pero como uno necesita la referencia, ¿verdad? Para poder hacer las sumas de Kirchhoff. Entonces acuérdense siempre de esto. Por eso es que, como vamos a ver, yo solo voy a explicar los amplificadores NMOS y luego les voy a decir, y esto es mismo para el PMOS. Lo único que tengo que cambiar es la polarización. ¿Ok? Y así vamos a ir avanzando más rápido. Y lo mismo para el BJT, NPN y el PNP. Es lo mismo. Por eso solo se hace la prueba para un tipo de amplificador. De hecho, el semestre anterior es muy probable, yo imagino que así lo hace Juan José, y bueno, yo sé que así lo hace Juan José y así lo hace Aníbal, no sé cómo lo hace, bueno, en realidad nunca, no sé cómo lo ha Leo el curso, y no sé cómo lo hace Juan Scott, pero cuando uno prueba, digamos, los transistores, es muy común que uno pruebe, encuentre la corriente para el NMOS y para el PNP, las funciones corriente-tensión, es más fácil hacerlo en esas configuraciones, y luego las otras son simplemente darle vuelta a los signos, ¿no? Así es como se hace. Bueno, y por eso es que esto ocurre, ¿verdad? Entonces, muy bien. ¿Les queda claro? ¿Alguno no me lo cree? Nada. Pero yo pienso que esta prueba gráfica es bastante obvia, ¿verdad? Bastante clarificadora. Entonces, recuerden eso, ¿verdad? Sí, es así. Y así está en el libro. O sea, ellos van a ver, por eso van a ver las soluciones del libro. Son así. Muy bien. Este source, ¿a qué está conectado en CA? En este circuito. ¿Cuánto vale este nodo en corriente alterna? Tierra, bueno, 0. Muy bien. Una tierra en CA. Vamos a ponerle una tierra en CA. Es un 0 también. O sea, está bien. Este nodo, ¿cuánto vale en CA? The gate, que es este de acá. Ahí sí no sé, profe. Ok. Esto se supone que es una fuente en CC. VB es una fuente en CC. No tenían por qué saberlo, pero bueno. VB es una fuente en CC. Es constante. No tiene señal. Si es una fuente en CC, ¿esto aquí es igual? Ah, bueno, entonces también vaya. También, muy bien. Es una tierra en CA. Si estas dos son tierras en CA, ¿cuánto vale VGS? Tan corto, ¿verdad? 0. Es tierra menos tierra, ¿verdad? Entonces, VGS 0. ¿Todos vieron por qué VGS 0? ¿Alguien que no lo vio? Ok. Cuando ustedes se quedan callados, yo supongo que sí, ¿verdad? Si nadie me levanta la mano, yo sigo. Ok, entonces VGS 0. Si VGS 0, ¿cuánto vale esta fuente de corriente? También 0. También 0. Perfecto. Entonces, Vx sobre Ix, ¿a cuánto es igual? ARO, bueno, Bien. si hay efecto de modulación. Exactamente. O sea, que la impedancia característica de una fuente de corriente con un transistor es igual a la resistencia intrínseca al transistor, la resistencia de salida del transistor, mejor dicho. O sea que en estos dos circuitos, R es igual a RO. Lo cual está bien, porque normalmente uno sabe que RO es relativamente grande y ustedes cuando tienen una fuente corriente, ¿cuánto quieren que sea la impedancia? ¿Se acuerdan de ese? Sea muy chiquita o muy grande. A ver, si yo tengo una fuente de tensión, esto siempre se arregla muy fácil, porque eso es algo que, de hecho, tuve un día una discusión con un colega que
que todavía no, o sea, lo peor es que se me quedó dudando y no, todavía me sigue negando lo que yo le dije. Se lo mandé a estudiar. Ok, si yo tengo una fuente de voltaje, ¿cuál es el valor ideal de R para que esta fuente de voltaje sea ideal? Cero, sin miedo, díganlo. Cero. Está bien, ¿verdad? ¿Cómo sería el dual de una fuente corriente? Infinito. Muy bien. Infinito. Exacto, el dual. Ustedes siempre piensan en el dual. Si la resistencia de una fuente de tensión tiene que ser cero, una fuente corriente. Entonces, capaz que esto no es infinito, pero ya ustedes hicieron algunos ejercicios, ¿verdad? En el semestre anterior y vieron que la resistencia de un transistor bipolar o MOSFET anda por alrededor de las decenas de K. Entonces, está bien, es una buena impedancia, no es infinita, pero es relativamente alta, ¿verdad? Muy bien, y Aaron, ¿y cuánto es la impedancia viendo para allá? Ahora sí la vio. Ahora sí, lo que usted me dijo, ¿verdad? ¿Cuánto era? Yo había dicho 1/G. Exacto. En este caso sí, ¿verdad? En este caso es 1/Gm. O sea, que cuando estamos conectados de esta manera, y de hecho vamos a ver que en realidad esta configuración, la vamos a hacer la clase que viene para no cansarlos ya, en realidad es un transistor conectado como diodo. La impedancia es 1/Gm, y 1/Gm es una impedancia pequeñita. Ustedes hicieron ejercicio el semestre anterior. 50, 100 ohmios, nunca es muy grande. Entonces, obviamente, esta configuración no solo tiene una corriente constante, sino que además me ofrece una buena impedancia con respecto a esta otra. Bueno, entonces ahora, muy bien, esta es la pregunta que mi compañero siempre se me queda mirando y me dice, pero es que eso no puede ser cierto. Okay. ¿Cuál es la condición ideal para una fuente de voltaje? ¿Que esté en abierto o que esté en corto? ¿Qué cosa, profe? Si se refiere a los nodos, ¿Sí? que estén abiertos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la condición ideal para una fuente corriente? Que estuviera cerrado, que tuviera una carga ahí. Que estuviera en corto. Ajá. ¿Verdad? Que mi compañero tiene que estar en corto. La fuente corriente, lo mejor que le puede pasar en la vida es que esté en corto. ¿Por qué? Porque al estar en corto esta resistencia no juega, igual que pasa en una impedancia, digamos, en una fuente que está en abierto. Yo sé que acá sí o sí, aunque R no sea cero, aunque R sea, ¿verdad?, un valor cualquiera, si la fuente está en abierto, ¿verdad?, V de salida es igual al V de la fuente ideal, ¿verdad? Y en una fuente de corriente, ¿verdad? Si estamos en corto, tenemos toda la corriente pasando por ese corto. Entonces, siempre recuerden eso, la dualidad, ¿verdad? Cuando les entre la duda, piensen, porque lo más natural es pensar en la fuente de tensión. Entonces, piensen en la fuente de tensión. ¿Cómo conectaría la fuente de tensión? Si voy a sumar fuentes de tensión, o voy a sumar fuentes de corriente, ¿cómo las pongo en serio en paralelo? A ver, fuentes de tensión hay que ponerlas en serie. Las baterías se ponen en serie. Entonces, la fuente de corriente hay que ponerlas en paralelo. Y las fuentes de tensión me conviene que tengan una resistencia muy chiquita, entonces las fuentes de corriente me conviene que tengan una impedancia muy grande. Todas esas cosillas, ¿no? Siempre piensen en la dualidad. Bueno, entonces, para no cansarlos más, vamos entonces ahora a introducir, ahora sí, formalmente, el amplificador emisor común. Lo vamos a introducir, no llegamos al ejercicio, capaz que eso me da tiempo para el miércoles de tener el LT Spice funcionando de Windows en mi Mac. Okay. Vamos a introducir el amplificador. Pensando en las topologías posibles, o sea, de qué manera puedo yo conectar el transistor. ¿Okay? Entonces yo quiero que ustedes me ayuden acá. Okay. Estos son todos los tipos de conexiones de entrada y salida, pues como tengo 3 terminales, tengo 3 puntos posibles para conectar la fuente de entrada y tengo 3 puntos posibles para medir la tensión de salida en un transistor. Entonces, una manera de entrar es entrar por la base. Esta es obvia, ¿verdad?
porque la que hemos estado usando hasta ahora fue la que se usaron el semestre anterior. Otra manera interesante es conectar por el source, perdón, por el emisor. Parece medio raro, pero si ustedes, por ejemplo, conectan a tierra la base, ¿verdad? Por lo menos una tierra en CA, no necesariamente tiene que ser una tierra en CC. Después vamos a ver que se pueden hacer esas cosas, ¿verdad? Que una cosa esté conectada en tierra en CA, pero no en CC. Para eso existen los capacitores. Vean que esta configuración es válida, porque entonces yo tengo una tensión U menos V base emisor. Tengo un V base emisor de este transistor que es igual a menos V in, ¿no? Entonces también se va a utilizar. ¿Ok? De hecho, vamos a ver que este es el fundamento de la conexión base común. Ahora, ¿qué sucede si yo lo pego en el colector? ¿Qué hay entre el colector y el emisor? Si pensamos en el modelo pequeña señal, lo que hay es una fuente de corriente que depende de V base emisor y una RO. ¿Verdad? Vean que capaz que uno podría decir, ¿verdad? Que conectándome por aquí voy a tener una tensión de salida por acá, pero es medio tonto, ¿verdad? Porque el RO es una resistencia, no me va a amplificar nada. Y esta fuente corriente no depende de nada del colector. Entonces esta configuración, conectar la tensión de entrada en un transistor por el colector, no nos sirve. Ok, pensemos en esta. Bueno, vamos a ver V-out. Si yo voy a medir V-out a la salida, podría usar cualquiera de estas dos configuraciones de conexión. Podría usar, por ejemplo, esta. Podría poner un transistor, una configuración aquí y medir V-out ahí. O podría poner la fuente por acá y medir V-out por aquí. O podría ser una alternativa, que es una variación de esta de acá, poner la fuente de entrada por ahí y medir V-out acá. Perdón, y poner la fuente por acá. Y esto lo pongo a tierra. Y medir V-out aquí. Cualquiera de estas tres configuraciones es válida. Bueno, en este caso saliendo por el colector. Estas dos configuraciones son válidas saliendo por el colector. Entonces, sí, podemos salir por el colector del transistor y esa es la que ustedes ya conocen, ¿verdad? Que es la emisor común o common source. Bueno, la conocen por encima y que la que vamos a trabajar ahora con más detalle. Otra posibilidad es salir por el emisor. Sí, sí se puede salir por el emisor. ¿Por qué no? Si la tensión de entrada está en la base. Vamos a ver que esta configuración es la que se conoce como seguidor de emisor, porque si ustedes se dan cuenta, lo único que hay de diferencia entre V-out y V-in es una caída de tensión en CC, V base emisor. Entonces, por eso esto se le dice seguidor de voltaje. Se va a utilizar mucho en configuraciones de seguidor de voltaje. Podemos salir por la base. Y está medio jalado el pelo porque ustedes saben que entre la base y el colector y entre la base y el emisor hay amplificación. Entonces, entre el emisor y el colector y la base, si vamos al revés, lo que va a haber es atenuación y yo no quiero un circuito que me atenúe, yo quiero un circuito que amplifique. Entonces, esta configuración tampoco me sirve. Entonces, para resumir, de estas 6 posibilidades de conexión, nos vamos a quedar con conexiones donde entramos o por la base o por el emisor y salidas que tomamos del colector o del emisor. Estas son las configuraciones que vamos a utilizar para construir amplificadores. Y de aquí van a salir las 3 configuraciones fundamentales que vamos a analizar en este semestre, que son las configuraciones con las cuales yo construyo cualquier amplificador. O sea, son como los Legos más básicos. Con esos yo voy a construir todo lo demás. Si yo entiendo estas 3 configuraciones, ténganlo por seguro que el resto son simplemente variaciones, evoluciones de esas 3 configuraciones.
Entonces, bueno, no llegamos al ejercicio, no quiero taparlo, pero lo que vamos a hacer la clase que viene ya es analizar la configuración en pequeña señal y entonces hacer un ejercicio para este amplificador de polarización y ver cómo amplifique. Vamos a hacer yo les voy a tirar unos spice ahí para que los vean y luego vamos a hacer lo mismo para el MOSFET a lo largo de la semana que viene. La idea de la semana que viene es cubrir todo lo que es emisor common source con algunas simulaciones para que ustedes ya lo tengan definido. Y chan chan, estamos hasta acá, gente. Nos vemos. Bueno, profe, hasta luego, Provida. Bueno, que Profe, estén bien. muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Hasta pura vida. luego, profe. Hasta luego.